A ver, un segundo. Ya, este documentito, ¿no? Que lo ha preparado mi persona, ¿no? Acá dice, ¿no? Teoría de decisiones, la definición en este caso, ¿no? Como dice, la decisión es una acción, ¿no? Que toma el decisor, el analista en este caso, pero tiene que ser en este caso, ¿no? Una decisión consciente y racional, para lo cual no se va a apoyar en lo que son las herramientas que se disponen, ¿no? De maximización, de minimización. Como dice, ¿no? El objetivo es orientado a conseguir un objetivo, ¿no? Que podría ser, ¿no? Maximizar ganancias, utilidades, como ya hemos estudiado, ¿no? Minimizar costos y demás. Ahora, jóvenes, para tomar esta decisión se tiene pues muchas, ¿no? Muchas posibilidades. Como dices, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación, denominadas también alternativas. Y es en ese sentido que antes de tomar la decisión, tenemos que munirnos, ¿no? De alguna información, de algunos resultados, ¿no? Para poder escoger una de las alternativas. No es aquí tomar decisiones a ciegas, ¿no? Más al contrario, contamos, ¿no? Con información y demás. Ahora, jóvenes, escogemos esta alternativa en función de las consecuencias previsibles, dice, para cada alternativa. Ahora, los elementos que constituyen, en este caso, la estructura para la toma de decisiones son los siguientes. Primeramente están los objetivos. Objetivos, ¿no? De quién decide. ¿Qué pretende? El objetivo ya sabemos, ¿no? Que es el camino para poder llegar a nuestras metas. Entonces, inicialmente, ¿no? Nos trazamos el objetivo. Y posteriormente, jóvenes, tenemos las restricciones. Van a haber algunas limitaciones, ¿no? Ya sea económicas o de otra índole, ¿no? Para poder tomar la decisión. Ahora, jóvenes, las alternativas posibles es otro elemento que constituye, ¿no? La teoría de decisiones. Alternativas posibles, existentes. Y por qué no también considerar las alternativas potenciales, ¿no? Que están a la espera, ¿no? De ser utilizadas. Ahora, jóvenes, otro elemento que tenemos son las consecuencias, ¿no? De cada alternativa. El escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide. Esos son los elementos en este caso. Métodos y modelos para la toma de decisiones. Vamos a ver, ¿no? A lo largo de esta clase vamos a ver métodos, cómo se toma, pero de manera teórica inicialmente. Posteriormente veremos, ¿no? Lo que son los ejercicios. Pero es uno de los capítulos, ¿no? Más sencillos donde se puede utilizar, ¿no? Estos modelos cuantitativos. Como menciona, existen diversas situaciones en las que se debe tomar decisiones, ¿no? Empresariales, en todo ámbito, como les mencionaba, ¿no? Situaciones de certeza, incertidumbre y riesgo. Estamos frente entonces, ¿no? A este tipo de situaciones. Ahora, los de certeza. Los de certeza son seguros, ¿no? Y ya se sabe. Conocemos las condiciones iniciales. Como conocemos estas condiciones iniciales, entonces sabemos lo que va a suceder a futuro, ya en cuanto a las actividades, ¿no? Que se quieren tomar. Como dice, una situación de certeza es aquella
en la que el decisor tiene información completa sobre una situación determinada y también, ¿no?, sobre la evolución, sobre el comportamiento, sobre la tendencia. Y de esta manera conoce el resultado, ¿no?, que va a ser seguro. Aquí no hay mayor problema. Aquí ya no vamos a utilizar un modelo ni nada por el estilo porque se conoce. Ejemplo, decisiones sobre compras, ¿no? Cuando se conoce la demanda. Eh, la demanda, ¿no? En este caso, en su punto de equilibrio, por decirlo así, ¿no?, donde vamos a poder vender todo nuestro producto. Y por lo tanto, no tenemos lugar a dudas para comprar nuestras materias primas, nuestros insumos, porque ya sabemos, ¿no?, que se va a vender. Y esto a través también de un estudio del mercado. Entonces, no hay mayor problema. Otro ejemplo dice la distribución de personal. Cuando se conoce los costos, ¿no?, por persona y operación. Entonces, son ejemplos, ¿no?, de decisiones cuando existen condiciones de certeza en este caso. Por lo tanto, la toma de decisiones dentro de este marco de certeza no va a generar ninguna dificultad, más allá de las relacionadas con la gestión empresarial. Y entonces, la gestión, ¿no?, la administración y demás. Pero sucede lo contrario en el caso de situaciones de incertidumbre, condiciones de incertidumbre. Aún conociendo las condiciones iniciales, no podemos nosotros, ¿no?, determinar lo que va a suceder en el futuro. No está sujeto, ¿no?, al azar, está sujeto a la incertidumbre. No se sabe, no se sabe. Siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Les menciono, ¿no?, cuántos niños varones van a nacer hasta fin de año. No se sabe. Eso es una situación de incertidumbre, ¿no?, sujeto al azar. Como dice, es una situación de incertidumbre, es aquella en que el decisor toma la decisión sin conocer del todo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. Pueden ser decisiones no competitivas y competitivas. Ya, entonces, igual, ¿no?, en este caso se requiere, ¿no?, un análisis teniendo, ¿no?, información complementaria, información histórica, para poder apoyarnos. Y algunas veces no vamos a tener que investigar, ¿no?, las probabilidades incluso. Sabemos, ¿no?, que las probabilidades en este caso es una posibilidad de ocurrencia con un margen de error, con un nivel de confianza. Ahora, dentro de esta situación tenemos pues las competitivas, ¿no? Donde están compitiendo por decir, ¿no?, varias empresas o varios objetos de estudio. Y las no competitivas sería, ¿no?, una de las mejores posibilidades para poder tomar la decisión. Ahí tenemos las no competitivas. Como no hay competencia, como no hay ninguna oposición, entonces, se toma, ¿no?, la decisión sin ninguna restricción, por decirlo así. En las decisiones no competitivas, nadie se opone a la estrategia del decisor, ¿no?, que toma una decisión. Ejemplo, vendedores de periódicos. Se quiere conocer la cantidad a adquirir de acuerdo con las ventas. Ya, es un ejemplo, ¿no? Vendedor de periódicos que no tiene competencia, por decirlo así, ¿no? Porque está vendiendo, ¿no?, de una misma empresa editora.
Y la empresa editora ya produce, ¿no? De acuerdo a su nivel de ventas. Ya para decidir en decisiones no competitivas, necesita una serie de criterios de elección. El criterio, ¿no?, del Maximin es el pesimista, denominado también Ward. Tres nombres, ¿no?, que se le ha asignado. Cada investigador en este caso no le ha dado un nombre, Maximin. Escoger el máximo de los mínimos, ¿no? Maximin. Conservadora, ¿no? La decisión en este caso. De los mínimos, lo mejorcito se va a elegir, ¿no? Por eso se dice, ¿no? El pesimista. Y también, ¿no?, se le llama Walt, ¿no? En honor, ¿no?, a su descubridor, por decirlo así. Y luego tenemos otro criterio, es lo contrario, ¿no?, de este Maximin, es el Maxi Max. Va a tomar aquella alternativa, el máximo de los máximos. Máximo de los máximos. Eso es el optimista, ¿no? O criterio de Ursic, también denominado. ¿Ya? Y luego tenemos el coeficiente de optimismo y pesimismo. Fíjense, optimismo del maximax, pesimismo del maximin. Entonces, es un criterio, ¿no?, intermedio, en este caso, que se toma. Y tenemos todavía ahí, ¿no?, un método que se denomina razón suficiente o el criterio de Laplace, que lo vamos a ver, ¿no?, con un ejemplo cada uno de estos criterios que son aplicados, como les menciono, ¿no? Y por último tenemos el minimax, el costo de oportunidad, ¿no? O Savage. En este caso, ¿no?, está en base, ¿no?, al cálculo de los costos de oportunidad. Y ahí se elige, ¿no?, de esta estructura, porque tenemos que hacernos, ¿no?, de costos de oportunidad de una alternativa, de otra alternativa, y ahí escogeremos, ¿no? Y ahí vamos a ver qué es un costo de oportunidad también. Muy bien, ahora, jóvenes, describimos, ¿no?, este criterio máximo que ya les he mencionado, ¿no?, algo al respecto. Criterio Maximin. Como su nombre lo indica, ¿no?, en este caso significa maximizar el resultado mínimo. Es decir, el analista, ¿no?, el decisor, quiere asegurarse la elección, quiere asegurarse la elección mejor en caso de que se dé, de que la situación sea, ¿no?, más desfavorable. Entonces, en estos casos, ¿no?, cuando no hay buenas perspectivas, queremos asegurarnos, eso es el máximo. Es pesimista, es útil en situaciones muy inciertas, si quieren evitarse riesgos o si existe conflicto. Escoger el máximo de todos los mínimos. Entonces, ¿qué significa? Que vamos en todas las alternativas, vamos a calcular los mínimos rendimientos, por decirlo así. ¿Cuánto sería en las peores condiciones? ¿Cuánto va a ser mi rendimiento de una alternativa? De la misma manera, ¿no?, una segunda alternativa, ¿cuál va a ser el peor de los casos? Y de estos jóvenes escogemos el mejorcito, ¿no? Es conservadora, como les mencionaba, ¿no? Es por eso que la denominan pesimista. En este último párrafo nos está mencionando que es útil. ¿Por qué no? Si no, no estaría pues dentro de la investigación de operaciones. ¿Cuándo es útil, no? ¿Cuándo se utiliza este tipo de método? Cuando la situación no es muy compleja, es muy incierta, como dice.
no hay demasiado riesgo. En esos casos, ¿no? En una economía incierta, ya entonces el mercado también, ¿no? En el mercado todo puede pasar. De acuerdo también esto, ¿no? Al ambiente, ¿no? A la coyuntura, al ambiente político, social, ¿no? Que podría, en esos casos, podrían utilizarse en casos muy inciertos, ¿no? En la coyuntura. Pasamos al optimista. Aquí está el optimista, el criterio Maximax. Consiste en elegir el máximo de los máximos. O como dice, maximizar el máximo. En este caso se va a escoger, dice el resultado máximo, entre los mejores de cada alternativa. El decisor es optimista. Existe siempre, ¿no? Un grado de riesgo porque las condiciones son de incertidumbre. Existe, ¿no? Algún nivel de riesgo. Ya, ahora, esto sería jóvenes, ¿no? Cuando la situación, ¿no? La coyuntura sea de las mejores. Cuando sea de las peores, el maximín. En este caso, cuando las condiciones son de lo mejor, el maximax. O ser optimista en este caso, ¿no? Ahora el inciso C, el criterio intermedio que les había mencionado, recoge, ¿no? Recoge algunos supuestos, ¿no? De ambos. Como dice, criterio del coeficiente optimista, pesimista. Ya se sitúa entre ambos, descritos anteriormente. Partimos de un grado de optimismo y de pesimismo, relacionados del siguiente modo. A ver, jóvenes, aquí toma probabilidad, por algo es incertidumbre. Ahí está el P y el Q. El Q, ¿no? Aquí se lo denomina coeficiente de optimismo. Son probabilidades. Y el Q, coeficiente de pesimismo. Esto se utiliza generalmente, ¿no? En la distribución binomial. Ya en este caso, la situación tiene, ¿no? Esa tendencia de una distribución binomial. Claro que en estadística lo denominamos la probabilidad de éxito, ¿no? Al P. Y al Q lo denominamos la probabilidad de fracaso. Entonces, acá también tomamos, ¿no? Ese, ese concepto. Y donde también sabemos que la sumatoria de ambos es igual a 1. Solo puede ocurrir dos cosas, ¿no? O que tengamos éxito o que tengamos fracaso, con sus probabilidades respectivas. Eso hay que calcularlo, ¿no? El P y el Q. Hay que calcular. Pero si es totalmente incierta, cuando no se sabe nada, ¿cuánto vale el P y cuánto vale el Q, jóvenes? Todo puede pasar. No tenemos ninguna información. En ese caso, esta P va a tomar el valor de 0,50%, 50%, 0,5, 0,5, ¿no? Cuando no se sabe nada. Así se toma, ¿no? En muestreo. 0,50 y 0,50 el cubo. Ambos me va a dar igual a 1. Listo. Como dice, dentro de la misma alternativa o estrategia, consideraremos el resultado mayor de cada alternativa. Como P dice, ¿no? Mientras que el resultado menor será Q. Se escoge el mayor, responderá a los resultados esperados por los coeficientes de optimismo y pesimismo. Con un ejemplo, ¿no? Esto va a estar claro. Estamos viendo ahora, ¿no? La parte teórica. Tengo preparado una diapositiva más, ¿no? Sobre teoría de decisiones. Y ya desde la siguiente empezamos a hacer los ejercicios.
con ejemplos, lógicamente. Tenemos una cuarta, ¿no? Un cuarto criterio, una cuarta alternativa, por decir, ¿no? Para la toma de decisiones. En este caso, el criterio del principio de razón suficiente es el de Laplace. Espera que todas las situaciones de futuro tendrán la misma posibilidad de suceder. Ante esta situación se elige el resultado medio más elevado. Medio más elevado. Las posibilidades son equiprobables, como dicen, la misma probabilidad. Son igualmente probables. Todas las alternativas. ¿Y cuál se elige? Dice el resultado medio. El medio, ¿no? El promedio, como se dice. Listo. Y por último tenemos el criterio minimax. El mínimo de los máximos, como les había indicado, ¿no? Plantea elegir en función de lo que se dejará de ganar. Por tanto, en primer lugar debe calcularse el máximo del costo de oportunidad de cualquier opción. Y en segundo lugar, elegir el menor de ellos. El costo de oportunidad, ¿no? Es el costo que se deja de ganar por elegir una alternativa. Ese es el costo de oportunidad. Todo tiene su costo de oportunidad, todo. ¿No, jóvenes? Por ejemplo, el costo de oportunidad, ustedes sabían, como han decidido estudiar en este tiempo, estarían haciendo, ¿no? Alguna otra actividad, ¿no, jóvenes? Entonces están dejando pasar la oportunidad de hacer otras actividades, ¿no? Y con eso, ¿no? Tal vez ganar algo, ¿no? Beneficiarse de algo. Están dejando de la, están sacrificando. Y entonces el costo de oportunidad es ese, ¿no? Ya vamos a ver más a fondo, ¿no? Ese ejemplo. Ya ha sido, ¿no? Bien directo, ¿no? Esa teoría. Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Del contexto dentro de lo que es la teoría de decisiones. ¿Listo? Como dice la teoría de decisiones, es un estudio formal que se hace basado en fenómenos reales y por esto es propenso, ¿no? A complicarse, ¿no? Y a correr, ¿no? Algún riesgo en este caso. Como ya sabemos, no puede darse, ¿no? En dos tipos de condiciones, certeza e incertidumbre. A ver, jóvenes, aquí más o menos hay una estructura, ¿no? De qué se debe realizar, las acciones que se debe tomar dentro de lo que es la teoría de decisiones. Primeramente, ¿no? Identificar el problema, la situación. Ya ese es el problema, ¿no? El problema de diferente índole. El mercado, primeramente, podría ser tal vez la producción, la calidad y muchos otros problemas que podrían surgir. Entonces, identificamos la situación o el problema. ¿Ya? Y luego, jóvenes, y comprender los objetivos, ¿no? Trazando los objetivos. Ya, posteriormente, una vez que identificamos las posibles alternativas que existen para poder solucionar nuestro problema que se ha surgido, ¿no? Identificamos todas las alternativas. Luego, jóvenes, descomponer y moldear el problema o la situación, ¿no? Hay que analizar ya con los instrumentos que tenemos, ¿no? De investigación operativa. También de estadística, jóvenes.
como estamos viendo también, ¿no? Las probabilidades y demás. A eso se llama, ¿no? Descomponer. Posteriormente, jóvenes, una vez que hemos analizado las distintas alternativas, elegimos la mejor alternativa, que puede ser un maxi-max o un mini-max, ¿no? Como hemos visto. Luego el análisis de sensibilidad, ¿no? Los cambios que pudieran darse, ¿no? Dentro de este modelo elegido. Muy bien, el análisis más necesario. Y ahí tenemos, ¿no? Una retroalimentación. Y aquí se ha desconfigurado esto. Este es aquí abajo. Esto es aquí abajo, ¿no? Y este no, retornamos a hacer nuevamente el análisis. Está desconfigurado aquí el cuadrito. Si es bueno, entonces continuamos, elegimos. Si no es bueno, entonces retornamos, ¿no? Ya, esto hay que corregirlo. Listo. Aquí hay algunas etapas, ¿no? Que vamos a ir analizando dentro de lo que es la toma de decisiones. Siempre para solucionar los problemas que existen, ¿no? Dentro de la empresa o de la institución. Identificación y diagnóstico del problema. A ver, jóvenes, en primer lugar empezamos con definir el problema, identificar la situación. Luego, analizar el problema, ¿no? Desagregarlo, ver sus partes y demás, ¿no? Luego, evaluar las alternativas, ¿no? Identificar las alternativas que tenemos disponibles, ¿no? Para poder solucionar. Luego dice elegir. De todas esas alternativas, elegimos una, de acuerdo con un criterio. Puede ser Laplace, puede ser el criterio de Ursic, o puede ser Minimax y demás, ¿no? Elegimos una. Y luego, recién jóvenes, lo aplicamos, ¿no? Para solucionar el problema, ¿no? Que existe. Muy bien, hasta acá hemos visto la teoría. Veremos algunos, algunos comentarios, ¿no? Algunos, aquí está, ¿no? Algunos dichos, por decirlo así. Ya esto, más que todo, no es el contexto, como les decía, ¿no? Para munirnos más de lo que es la teoría de decisiones. La indecisión, que es un veneno, ¿no? Es un dicho en este caso, ¿no? Es un veneno lento, nada produce. En cambio, puede convertirse en hábito. ¿En qué hábito más vale fracasar por haber tomado una decisión errónea que por no haber tomado ninguna? Es un dicho, ¿no, jóvenes? Que nos menciona, ¿no? Que tenemos que tomar, ¿no? Decisiones favorables y no ser indecisos, ya que no conduce a nada, ¿no? La indecisión. No dejarlo, ¿no? Hacia el azar los problemas, porque finalmente los problemas no tienden a agudizarse. A ver, este es un dicho, ¿no? De Pedro Pavesi. Dice, la decisión consiste en el proceso deliberado que lleva a la selección de una acción, acto, curso de acción, determinado entre un conjunto de acciones, entre un conjunto de alternativas. La decisión es un proceso previo a la acción. Ya está mucho mejor, ¿no? Un concepto, ¿no? Sobre lo que es la decisión. Ahora sí, pasamos, ¿no? A las definiciones. En sentido restrictivo, decidir es seleccionar entre varias, una y solo una alternativa. Hay decisión cuando, siendo posible varias respuestas, un sujeto elige una de ellas.
Entonces se ha decidido, ¿no? Entre varias. Eso es una decisión. Es decidir, como dicen, ¿no? Entre varias alternativas. En sentido más amplio, decidir es llevar a cabo un proceso completo por el cual se establecen, analizan y evalúan alternativas a fin de seleccionar una y solo una. Es todo un proceso, como hemos visto hace un momento, ¿no? Hay un ciclo, ¿no? Que se tiene que seguir. Entonces hay que seguir la metodología de investigación. Características generales de la teoría de decisiones. Toda decisión debe evaluarse en función de 5 características. ¿Cuáles son las características? Primeramente, analizamos efectos futuros. Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectará el futuro. La decisión no es para el corto plazo, más al contrario, no es a largo plazo. Reversibilidad. Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse. Y la dificultad, ¿no? Que implica hacer este cambio. Es una segunda característica. Acá tenemos 3 características más. El impacto. El impacto no es el efecto, ¿no? Que va a ocasionar la decisión. ¿En qué medida se ven afectados otras áreas o actividades? La calidad se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos, imagen de la compañía, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, otra característica, ¿no? Que tiene que tener calidad y no afectar, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, ¿no? La imagen, dentro de los aspectos laborales y demás. Ahora, la periodicidad. La decisión se puede tomar de manera frecuente o también de una manera excepcional. Esto se decide de acuerdo a los resultados que se hayan obtenido. ¿No? Hay que ir ajustando siempre. Luego tenemos los criterios de decisión determinísticos, los que son de certeza, ¿no? De seguros. Criterios de decisión determinísticos. A ver, veamos las características. No se dispone de datos previos. Las circunstancias varían constantemente. La decisión no se toma en forma repetida. Los determinísticos, los que se conocen, son los de certeza. Ya, y en la toma de decisiones y de experimentación existen varios criterios para elegir la acción óptima. A ver, tenemos otros criterios en este caso, ¿no? El criterio de pago máximo, el pesimista, el criterio de máxima posibilidad y la regla de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes. El teorema de Bayes es bastante, ¿no? Usual, por decir, ¿no? Va a entrar en toditos, ¿no? En todos los criterios. El teorema de Bayes. Es un teorema muy bueno, ¿no? Para poder, en este caso, describir los problemas, describir las alternativas, ¿no? Ya que usa también probabilidades. A ver, jóvenes, criterio del pago máximo. El pesimista. Ahí tenemos el algoritmo. Menciona, ¿no? Para cada acción se escoge el pago mínimo sobre todos los estados de la naturaleza y se lleva una lista. Ya estamos haciendo alusión aquí a los estados de la naturaleza, ¿no? Que, que existen y no se puede cambiar, son variables que están fuera de control.
los estados de la naturaleza. Comúnmente se presenta, ¿no?, dentro de todos los objetos de estudio. Son variables no controlables, como les digo, ¿no? Y se lleva a una lista. De esta lista se escoge el máximo valor. La acción asociada con este valor es la acción a elegir. Como dice el pago mínimo sobre todos los estados, y de esto se escoge el máximo. Es el Maximin jóvenes, ¿no? Maximin es el pesimista. O el de Walt, que dice, ¿no? El criterio de Walt. Este razonamiento es bastante válido cuando se está compitiendo contra un oponente racional y malévolo. Sin embargo, este criterio es demasiado conservador, pues se supone que la naturaleza es un oponente que le quiere infligir al decisor todo el daño que sea posible, ¿no? Acá tenemos el criterio de la máxima posibilidad. Como les mencionaba, ¿no? Ahí tenemos los estados de la naturaleza. De esto se elige el estado que tenga mayor probabilidad de ocurrir. Ya se encuentra, como dice, para este estado de la naturaleza se encuentra la acción con el máximo pago y se elige. Además, este criterio, jóvenes, ignora, como estamos viendo, alguna información relevante. Ya, por lo tanto, lo importante en este caso es la probabilidad, ¿no?, de ocurrencia. Ya, y acá tenemos el Bayes, ¿no?, el teorema de Bayes. Ya, incluso, ¿no?, a causa, ¿no?, de este teorema de Bayes, hay pues otra estadística, ¿no?, la estadística bayesiana, ya que hoy en día no se está utilizando, ¿no?, ampliamente la estadística bayesiana. Y para esto, jóvenes, necesitamos la media, el valor esperado o la esperanza matemática. Fíjense, usando probabilidades de cada estado de la naturaleza, se calcula el valor esperado del pago de cada acción posible. ¿Qué necesitamos? Probabilidades. Probabilidades. ¿Qué necesitamos? La media o el valor esperado. Ya, en segundo lugar, se elige, ¿no?, como cabe esperar, ¿no?, el mayor valor esperado y la acción asociada, ¿no?, a este valor esperado elegido. Se elige, ¿no?, la alternativa en base al mayor valor esperado. Ahora tiene una gran ventaja porque toma en cuenta, ¿no?, toda la información disponible, incluyendo todos los pagos y las mejores estimaciones disponibles. Criterios de decisión probabilísticos. El anterior también, el de Bayes también maneja probabilidades y a más cabalidad todavía, ¿no? Acá tenemos algunos otros criterios bajo condiciones de riesgo. Como dice, estos criterios están basados en el estado probable de la naturaleza. Veamos a ver cuáles son este tipo de criterios. El primero que está mencionando es el a priori. Eh, a priori, ¿no?, también denominado el criterio del valor esperado. En base a este criterio, en este caso tenemos que maximizar, ¿no?, la utilidad esperada o la minimización del coste esperado.
Ya entonces es un trabajo, ¿no? Bastante arduo, ¿no? De calcular valores esperados, costos y demás. Que son sencillitos, no es, eh, no es tan complicado, ¿no? Y aquí tenemos el criterio a posteriori. El a priori, ¿no? Es generalmente un concepto, ¿no? De teórico, como se dice, ¿no? Probabilidades teóricas. Sin embargo, el a posteriori ya las probabilidades son las frecuenciales de lo que ocurre. Dice las probabilidades que se usaron en el a priori normalmente se obtienen de datos históricos, son teóricos, que en muchos casos podemos ser capaces de modificar de forma ventajosa, usando información actual a través de nuestra experimentación. A estas probabilidades se las denomina probabilidades actualizadas o de Bayes, criterio posterior. Son probabilidades frecuenciales que ocurren. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que se toma generalmente en estadística, ¿no? Para poder, en este caso, ilustrar el concepto de a priori y a posteriori. El a priori, como les digo, es teórico, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad al lanzar una moneda, ¿no? De que salga cara o salga cruz? Sin siquiera hacer el experimento, sabemos que de que salga cara, 0,50, de que salga cruz, 0,5, eso es el teórico, sin hacer el experimento. Sin embargo, en la posteriori, realizamos el experimento. Digamos, lanzamos 10 veces y podemos sacar 4 caras y 6 cruces. Si aumentamos el experimento, se va a ir aproximando, se va a ir estabilizando alrededor de 0,50. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Y como dice acá, se modifican en base a la realidad, usando información actual. A estas probabilidades se las denomina probabilidades bayesianas, actualizadas o de Bayes, criterio a posteriori. Ya les he mencionado, el Bayes va a ingresar, ¿no? De bastante. Muy bien, jóvenes. Ay, caramba, ya se acabó. Ya, les he presentado a grosso modo, ¿no? La parte teórica de este capítulo de teoría de decisiones. Son varios criterios para los cuales, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, jóvenes, también calcularemos, ¿no? Algunas probabilidades. Dibujaremos, ¿no? Un diagrama, el diagrama del árbol, ¿no? Que generalmente maneja, ¿no? Bayes. Y ahí veremos algunos teoremas de probabilidades y en base a eso, jóvenes, calculamos, ¿no? La mejor alternativa de decisión. Ya, jóvenes, ¿algún comentario? Ya, nuestro examen está programado ¿para cuándo? ¿Para cuándo hemos programado? Jóvenes, para la siguiente semana, ¿no? Para el martes, creo, ¿no? El tercer parcial. El tercer parcial amplio, amplio. Teoría de redes nomás. No sé cuántos tipos de redes hemos visto, varios. Ya, jóvenes, luego tenemos bastante material para dar. Ya, entonces, vamos a dar la siguiente semana como hemos acordado. ¿Listo, jóvenes? ¿Algún comentario al respecto? Ya, por el día, jóvenes, vamos a quedar acá, ya con la presentación teórica del capítulo. Adelante. Oh, licenciado, bueno, disculpa. Respecto al trabajo que teníamos que presentar y se ha cerrado Hemos ya el abierto, hemos tiempo para abierto. poder.
hemos abierto, No, el trabajo, claro, se ha vencido el viernes, lo hemos ampliado incluso, sí, sí, claro. licenciado. Bueno, no tuve la oportunidad, solo eso, y no estaba enterado que se había abierto nuevamente Sí, el tiempo para poder entrar al trabajo, solo eso, licenciado. a ver, ¿cuántos no han Pero no hay la entrado? opción, ¿verdad, licenciado?